la señorita cuando son las 17:32. Castellano, Barzola, Karen, Tatiana. Falta. Cañas, Quinto, Emily, Viviana. Falta. Hasta ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 faltas. Wow. Ceballos, Bon, Paula, Alejandra. Presente, doctor. ¿Me podrías encender la cámara? Perdóname. Está encendida. Muchas gracias. Gracias, tesoro, ya pude verla. Te agradezco. Eso es todo. Nadie se complica cuando hay respeto. Además, yo tengo la garantía que todos vamos a triunfar en esta asignatura con la máxima nota. Yo procuro que no haya ni pedagogía por asfixia ni andragogía por asfixia. Todo sea oxigenado y con mucha paz y mucho afecto. Yo les guardo consideración y sé lo complejo que es emprender una carrera universitaria. García Pazmiño, Ámbar, Micaela. Falta. Gutiérrez Pincay, Carolina Estefanía. La señorita Gutiérrez Pincay, Carolina Estefanía. Falta. ¿Y por qué tomé lista? Por eso el ejemplo de la sobrina y de la democratización del conocimiento. Porque nuestro director que maneja tablas estadísticas quiere saber quiénes están matriculados, quiénes han claudicado a la carrera, y tuve que la noche de ayer, con esa petición que envía a nuestros Conoce Conecta, ¿qué pasó? Esa falta de respeto, yo que soy amante a la ética, sin lograr exigir la ética de manera fundamental. Yo no me he formado en el Corán, ni en el Talmud, ni en la Torá. Me he formado con la Biblia cristiana, la última revisión de Reina Valera de 1960. Y dije, algo no está bien. Y la mañana de hoy me pasó lo mismo, porque en la noche de ayer imprimí las actas. Entonces nos estamos mintiendo. Nos parecemos al gobierno. Miente, se miente y nos miente. Y la mentira es uno de los crímenes de lesa humanidad, porque se burla de la inteligencia de los demás. Conjura, carcome la confianza. Carcome la confianza. Una señora amaba a su futuro yerno porque estudiaba en la escuela politécnica cuando yo tenía 18 años, y ese era un gran mérito. Su hija era muy bonita. Era su única hija. Y el chico me contaba a mí, lo cual es un error, el que devela su secreto entrega su libertad. Profe. Me contaba, ¿sí? Sí, Alon, sí, Alon. Escucho, Alon. Gutiérrez Pincay tiene problemas con el CEO que ya entra. Gracias, Alon. Dígale entonces esa información que nosotros condescendemos. Hasta para construir una mentira uno tiene que ser brillante. Yo con ustedes analicé el mentiroso, el mendaje y el mitómano. ¿En qué me quedé? Usted que me desenchufó y no me dejó terminar la idea. ¿En qué estaba? Pierdo el arco abstractivo. Tengo intacta la expresividad y aumentado el análisis después de mis 2 infartos cerebrales. Por eso es que no se notan. Si el infarto dejara 2 brazos menos, entonces fuera visible este problema. Es interno, está dentro de la colocación de mis hemisferios cerebrales. Hay leves puntos de inflexión. ¿En qué me quedé? ¿En qué estaba? No me están prestando atención. Doctor, disculpe. Doctor, disculpe. Dígame. ¿Usted ya tomó asistencia a todo el curso? No ¿O sé todavía falta? Estoy por Gutiérrez, Pincay, Carolina, Stephanie. Y tiene falta. No, yo soy Loja.
Entonces, espérela. Es que no me estás prestando atención. Yo voy No, paulatinamente. lo estoy escuchando. Pero es que también hay compañeros que necesitan ingresar. Por eso, no se preocupe que ya vamos a eso. Todo paulatinamente. No se precipite en las Gracias, disculpe. Yo tengo una visión bastante amplia y camino en las direcciones que nos indica el plano cartesiano. Mientras tomo lista, evalúo el perfil de ustedes. Mientras tomo lista, estoy provocando un concepto que les invite a despertar su deseo por estudiar. Mientras tomo lista, me preocupo de que ustedes no vayan a desertar porque la carrera no admite los paréntesis en el tiempo circular. Y hemos evaluado. ¿En qué estaba cuando alguien no me dejó terminar la idea? Les pido de favor que me permitan terminar la idea y luego cuando hago una pausa, más o menos intuyen que la estoy haciendo y paso a la otra área, me pidan que admita a las personas que están a la espera. Cuando voy a admitir a otra persona, Bonilla, Rivas, etcétera, Mora Coronel, admitido, y más, Gutiérrez Pencay, admitido, admitir a todos para evitar contrapuntos. Yo no quiero perjudicar a nadie. Me desbancó la idea que estaba concatenando sobre el asunto del comportamiento de los demás. Yo les pediría que se manejen con responsabilidad. En mi materia no van a tener contrapuntos, pero hay materias de especialidad que requieren la presencia y el debate oportuno. Los catedráticos comparten las pantallas cuando tienen que enfocar todos los aspectos que son necesarios, la construcción de infografía, la construcción de diapositivas y otros soportes metodológicos para la transferencia y generación de conocimientos. Loja, Guamán, Stephanie, Angelín, si así, Angelín, Presente. ¿no? Ya, presente entonces. Angelín. López, Angelín, gracias. López Vaquerizo Bolívar Sí, Ernesto. presente. López Vaquerizo Bolívar Ernesto. López Vaquerizo Bolívar Ernesto. 17 horas 40 minutos. López Profesor, Vaquerizo. buenas noches. Profesor, El compañero López le está diciendo que está presente por medio del chat. Él tiene una jornada laboral de 8 horas, por eso no puede prender la cámara, pero lo está escuchando. ¿Y sobre qué estoy hablando? Pregúntele a él. Que también me lo escriba a través del chat. ¿Sobre qué estoy hablando? Sigo con el ejemplo de ingenieros en sistemas empíricos. Yo soy especializado en conducta humana y sé cuando me mienten, me engañan, prolongan. Me agradaba cuando hacía la frase suya Jaime Nebot en sus entrevistas radiales y televisivas, cuando agregaba esta frase que es antiquísima y sigue gozando de larga vida. Para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Qué triste es hacer un falso espíritu de cuerpo. Lindo sería que la gente haga un constructo en relación a un espíritu de cuerpo más complejo. Si sabes que mañana me pagan, quieres que te regale $100 y cada vez que me pagues te voy a regalar $100. Nadie hace esa solidaridad. Siempre hacemos lo que no nos involucra, lo que no nos merma, lo que no nos perjudica. Les recuerdo que la palabra es sagrada. Decretó la construcción del mundo. Entonces es sagrada. A la medida que nosotros vamos avanzando, seamos solidarios con las personas que debemos ser, como hacen los médicos con los pacientes afectados por el virus chino. ¿Cuál es el apellido del joven para auxiliarlo? El que usted me decía por el quien usted abogaba. Correcto. El compañero López, y ahí le está escribiendo en medio del chat, le está diciendo lo que usted estaba hablando. El compañero
compañero López Vaquerizo, Bolívar Ernesto. Ojalá esa amistad entre él y usted se mantenga indisoluble. Hay un tango, a mí me gusta siempre comparar los contrapuntos que la vida nos pone en el camino para reflexionar. Hay un tango de mediados del siglo XX, dentro de todo el contenido de la letra, dice así: amor de estudiante, hoy un juramento, mañana un adiós. Amor de estudiante, un juramento, mañana un adiós. A mí me encanta lo bíblico, cuando uno hace lo que le cuesta y lo que le duele a favor del otro. Esa solidaridad y ese espíritu de cuerpo, yo lo aplaudo en pie, lo ovaciono, que es más que aplaudir. Bueno, está justificado el señor López Vaquerizo, Bolívar Ernesto. ¿Y por qué no me escribió antes de iniciarse las clases, sino que el momento que comienzo a tomar lista lo hace? Es la pregunta. Esto se inició a las 17:04 y a las 17:20, son 17:43, a las 17:30 me hubiese enviado un mensaje al chat. Yo lo leía y obviamente, como la educación no debe oprimir, sino oxigenar, ser flexible, comprendiendo el teletrabajo, le ponía 2 vistos y una vez presente hasta para la próxima clase. Lozano Carranza Caterine Elizabeth. Enciéndeme la cámara. Salúdame. A ver. El chat de la sesión. Presente. Lozano. Gracias. Eso es todo, no tenemos por qué enojarnos. Yo soy muy flexible. Merino Ceballos Jennifer Jarixa. Presente. O Yarixa sería, ¿no? Se pronuncia. Sí, Yarixa, sí. Merino Ceballos Jennifer Yarixa. Yo siempre me he preguntado por qué los norteamericanos no le ponen a sus hijos nombres españoles. ¿Por qué? Es la pregunta. Mi mamá, en vez de ponerme Federico, me puso Freddy. Y el segundo nombre español, cuando era la inversa, que debería ser Enrique Benítez. Y rimaba mejor que Freddy Enrique, porque mi mamá no era una persona culta, no era lectora, no era una persona analítica, etc. Y ahí dejó su huella de desconocimiento. Y volvemos a la Biblia. Mi pueblo por su ignorancia sufre. Dije Merino Ceballos Jennifer Yarixa presente. Sí. Miñán Mantilla Angie Andrea. Buenas tardes, doctor. Presente. Y tu imagen, no hay cómo encender la cámara, ¿no? Presente. ¿Te das cuenta? Gracias. Nos enaltece verte. Gracias. Muchas gracias, presente. Uno de los defectos que tenemos los latinoamericanos, queremos que la gente nos haga favores sin haber sembrado. Queremos que alguien se porte bien sin conocerlo. Queremos que alguien nos ame sin saber quiénes somos. Y nos vamos enojadísimos cuando no los esculpimos a esa persona. Sí saben por qué digo la metáfora esculpir, ¿no? Si han visto un escultor que hace una ave, hace un hombre, hace un rostro de un griego de la antigüedad. Entonces la gente nos quiere esculpir. Para amarnos tenemos que dejarnos, para que nos amen, tenemos que dejarnos esculpir como los demás quieren que seamos, no frente a nuestra originalidad. Y cuando nos vencen, decíamos de adolescente y preadolescente, ¿y por qué no te gusta tal y tal? Ay, que me cae mal, es antipático. ¿Sabe por qué le caía mal? Porque él sentía que su presencia, su capacidad y su inteligencia lo descartaba, lo eclipsaba. Entonces, como fuerza, hacía un juicio de valor sin fundamento. Ay, que es antipático. Es que él siempre cree tener la razón y sobredimensionaba el presunto antivalor que él estaba esculpiendo o atribuyendo. Percátense con los contrastes diarios y va a ver. Cuando una persona quiere liderar,
aplicando la equidad de género, quiere que los demás se sujeten a sus tejes y manejes. Por eso las personas con fragilidad espiritual caen en las pandillas, porque el líder les impone. Le dice, tienes que hacer esto. Y el otro, porque no tiene un hogar que lo amen, busca un impostor de su padre, un impostor de su madre, un impostor de su familia. Y acepta las reglas, sabiendo que no es una persona preparada y por ende tiende a manejar antivalores y romper los esquemas. O si no, no hubiesen madres prematuras si no fuese por ese camino. Todos los contrapuntos que tenemos con las otras personas, porque más o menos quieren aplicar una ley darwiniana, ¿no? O yo te engullo a ti o tú me engulles a mí. Si yo te engullo, te someto. Súbete a la moto. No, que hazte un tatuaje con mi nombre en el coxis. Tienes un cuerpo espectacular, mañana vienes con un cachetero y te subes a la moto para exhibirte. Yo soy el líder de esta pandilla. Eso es esculpir. Y eso pasa en todos los niveles socioculturales. En un momento determinado usted se encuentra con una inteligencia crítica y esa inteligencia crítica termina desplazándolo prácticamente de manera total. Toda la integración social es quién vence a quién, aunque sea de manera sutil. Siempre se pone a llorar una tía de nosotros, y justo el día que cobramos, y le regalamos $30 siempre, y en ese momento esos $30 enjugan sus lágrimas. Terminó de llorar y se convierte en una chantajista emocional, en un vampiro emocional, nos absorbe. Toda la relación es eso. Pasé lista y se creó una serie de variantes para justificar hasta los que están ausentes. Cuando debería decir, qué lindo, la ética comienza a hablar en otra dirección. Tenemos que ser puntuales, tenemos que ser cumplidores de la tarea. Y la clase no es sobre observación. Vamos a tratar otros temas, pero el tiempo corre cuando ya son las 17:49. Continúo. Montalvo Pinela Iván Adrián. Presente. Sí. Montalvo Pinela. Pero con énfasis. Presente. Como si estuviera alentando a ese equipo de fútbol. Dale, dale, Barcelona. Dale, dale. Y ya lo ve. El equipo de Melet. Presente. Mora Coronel Dolores Elizabeth. Ya la observé. Presente. Presente. Ya, bienvenida entonces. La extrañaba porque sus intervenciones gozan de buena salud y mucha coherencia en sus exposiciones. Ojalá se mantenga en la carrera, le rogaría que sea así. Murillo Toro Nayeli Madeline. ¿Por qué los gringos no le ponen nombres españoles a sus hijos? ¿Sí sabe por qué? No, porque ellos tienen una sólida formación cultural. Ellos hablan inglés y respiran en inglés. Su moneda tiene nombre inglés, el dólar, y todo así sucesivamente. Y no se llama Carlos Bronson, el actor en mi época, sino Charles Bronson. Los españoles hacen lo mismo. ¿Quién es el actual rey de España? No tengo idea. Giancarlo, no. ¿Cómo se llama? ¿El rey de España? El rey Carlos. El papá fue Juan Carlos. No, ese fue el papá. Él se llama Felipe VII. Lleva el nombre de Felipe, el conquistador de América Latina.
todo debe tener una causa y que sea respaldado por un accidente, causa y efecto. Dije Paredes, Katia Alejandra. Presente, doctor. Presente. Enciéndeme la cámara, agita tu mano derecha, izquierda, gracias por tu mano izquierda, gracias, muy amable, bienvenida. Párraga Lor, Mayeli Milén, así estoy bien, pronuncié correcto, Párraga Lor, Mayeli Milén. Mayeli Milene. Pincay Mónica Lilia. Pincay Mónica Lilia. ¿No está presente? Falta. La falta es cuando son las 17:53. Prieto, Laines, Melina, Isabel. Presente. Enciéndeme la cámara, hazme con la manito, mi vida, por mi problema visual. No te veo. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenesaca, Chafla, Ingrid, Estefanía. Presente. Ya, perfecto, perfecto. Bienvenida, linda sonrisa simétrica. Muy buenas tardes y gracias por responder a la lista. Si aquí nadie quiere hacer nada, sino que nos ponemos rígidos cuando alguien nos invita a caminar en disciplina. No, así no es, entonces nos latinoamericanizamos. Eso es todo. Tobar Quiñones, Steven Eduardo. Presente. Qué manera de ver nombres ingleses. Presente. ¿Podrías encender la cámara, mi directo amigo Tobar Quiñones, Steven Eduardo? Presente. ¿Podrías encender la cámara? Ya la encendí. A ver, hazme la mano para poderte ver. No te veo. ¿Dónde estás? Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Eso es todo. Muchas gracias. Villasís Verastegui, José Está Luis. abajo, en el computador pegado. Presente. Ya. Enciéndeme la cámara, por favor. Ya estoy aquí, presente. Hazme con la mano. No te veo. Con la mano, derecha, izquierda, la que tú quieras seleccionar para hacer un saludo a la distancia. Ya. Villasís Verastegui, José Luis. Sí, presente. Hazme con la mano. No te veo. ¿Dónde estás? ¿Qué? No te veo. Estoy en clase. ¿Cuál aquí? Hazme así. ¿Dónde estás? Ya, extremadamente oscuro. ¿Qué pasa con tu luz? Está apagada. ¿Y por qué te pregunto? Porque ya pues. Ya lo voy a prender. No, no la vas a prender, la vas a encender. Bueno, encenderla. Prender es agarrar, ya. Presente entonces. Yo no la enciendes, no te preocupes. Zambrano, pero ¿por qué enojarse? Yo no inventé el sistema. Porque es que no capto la idea. Si es parte de un orden disciplinario. Después se tiene contrapuntos. Después uno tiene 25 años, después tiene 30, después tiene 50. Y hay grupos marcadamente cerrados que lo marginan a uno. Y le marginan por los defectos y también por las virtudes. Sí, te marginan. No te dejan entrar al grupo. Puedes brillar, pero son ellos los que imponen las reglas. Tu brillo no llegará a los demás porque ellos lo prohíben. Debemos entender que cuando las personas se portan bien, uno debe portarse bien. Yo nunca he entendido por qué ser ingrato con las personas que se portan bien. Inclusive hay tundas que nos han dado y con el pasar de los años pasamos revista, deberíamos sentirnos agradecidos. Yo de los 50 hogares que te crié, uno de ellos me encontró jugando billar cuando tenía 14 años y me aplicaron el de García Moreno de 4 ramas, que quita lo malo y pone lo bueno. En ese momento quise estrangular al que lo hizo, pero estaba bajo su tutela.
Ahora le enciendo un cirio, se lo agradezco. O si no fuera un huésped ilustre de la Crónica Roja y no estuviera en la tribuna académica de la centenaria Universidad de Guayaquil, universidad que amo sobremanera, y hoy se le ha mutilado su democracia. Y nadie se disgusta. Más les interesa si Daniel Salcedo siguió aplicando el usufructo deliberado sin límite para traer vehículos de alta gama, y su padre se llevaba en los diezmos desde el púlpito de la iglesia cuadrangular Alborada, Julio Salcedo. No les interesa la universidad. A mí sí, me lastima. Me genera estrés, me genera ansiedad, me genera opresión. Y no encuentro adeptos en esa causa para enojarse. Nadie se suma, y uno debería enojarse. Sin libertad no hay democracia. Ni siquiera en nuestro hogar. Zambrano Jiménez, Digna Yuleisi. Aquí lo pronuncio bien por el programa que daban, no sé cómo se denominaba, pero ahí trabajaba una señorita cuyo nombre respondía a Yuleisi. Creo que vendían cofres mortuorios, según la serie, ¿no? De carácter cómica. Zambrano Jiménez, Digna Yuleisi. La señorita Zambrano Jiménez, Digna Yuleisi. No se encuentra falta. He cerrado el capítulo, creo, de la lista. Según esta lista, total de estudiantes 27. Doctor. Sí, a las órdenes, dígame usted. Disculpe que le interrumpa. Es que yo no podía entrar por problemas con el CIU, entonces entré ya cuando usted ya me había nombrado. A ver, ¿con quién estoy hablando? Gutiérrez. No te veo en la cámara. Allá, Gutiérrez Pincay Carchi. ¿Y qué debo hacer? ¿Perdón? ¿Qué debo hacer? Construye la solicitud. Dios nos dio el don de la palabra, de la lógica para expresarnos con inteligencia. ¿Qué debo hacer? Confirmarme la asistencia, porque no fue mi intención ingresar tarde. Entonces está más construida. Te noto hasta nervioso. Si sabes por qué, te sabes expresar, pero crees que te lastimas a ti mismo solicitando un error que en el fondo tú no fuiste el culpable, pero hay que manejarlo. Mire, doctor, yo soy Freddy Benítez Donoso. No podía conectarme, la deficiencia de estos instrumentos digitales. Le pido a usted encarecidamente me rectifique la falta y ponga la asistencia, porque ya le indico, no ha sido mi culpabilidad. En Guayaquil hay un problema, la gente cree que se humilla por no decir permiso, lo siento y buenos días. Sí, usted se sube a un urbano y la gente le aplasta hasta la nariz, solo por no decir permiso, gracias, permiso, muy amable, señora, señorita, permiso, permiso. Cree que es humillarse. Si hay caballeros, lo que sucede es que las damas, cuando le ceden el asiento, no saben decir gracias. Si tú es con la comunicación, uno debe sentir vergüenza de no estudiar, vergüenza de no investigar, vergüenza de ser PhD nadie después que cumpla 30 años de edad y terminar como abre puertas y cierra puertas. Abre puertas y cierra puertas de una institución privada o pública. Eso debería causar vergüenza. Vergüenza tomar un terreno que usted no lo ajustó a un ahorro programado en una institución financiera para acceder a un plan habitacional. Vergüenza robar luz. Vergüenza robar agua. Todo lo que violenta la norma, la moral, la ética debe causarnos vergüenza. Vergüenza tener hijos no planificados, porque lo trae a un sufrimiento mayúsculo. Se requiere mucho dinero para estudiar, para comprar ropa, para la medicina, para la salud oral, etc. Eso debe causarnos vergüenza, pero no nos causa vergüenza. Vergüenza hinchar a favor de un equipo que tiene un nombre plagiado.
que cada momento el equipo dueño del nombre se lo arrostra y lo avergüenza. Eso es vergüenza. Eso es vergüenza. Vergüenza es omitir deliberadamente el apellido materno. Y nos decimos a sí mismos que amamos a nuestras madres. Eso debería causar vergüenza. Vergüenza no saber tocar un instrumento musical noble como el violín, el piano, el saxofón. Vergüenza es no saber jugar ajedrez. Vergüenza es no saber exactamente la idiosincrasia cultural de un país, no saber ni siquiera su densidad territorial. ¿Cuál es la densidad territorial del Ecuador? Ay, no me acuerdo. Pero no me acuerdo. Ya lo dije la vez anterior, 256.370 kilómetros cuadrados. Eso debe causarnos vergüenza. Doctor. Sí. Discúlpeme, Sí. Soy el estudiante Bonilla que antes estuvo aquí, solo que no podía activar la cámara ni el micrófono porque tenía descargado el celular, que le habían dicho que yo estaba en una posición laboral. Sí. Quería saber si Bonilla, puede justificar esa falta. con mucho gusto. El tratamiento de la palabra, el respaldo de un justificativo racional, conduce a que el catedrático actúe también de manera racional. Muchas gracias. Por eso estamos en la universidad, para educarnos. Además, ustedes en sus manos, van a tener la capacidad de amoldar múltiples inteligencias que vienen con diferentes cuadros familiares, a veces severos. Muchas personas que tienen una discapacidad determinada y tienen que ajustar un plan de clases a varios niveles. No es fácil, yo sumamente los comprendo. Lo que sucede es que este es un círculo académico y en el círculo académico utilizamos la gramática de la educación, de la flexibilidad, la gramática del razonamiento. En la esquina del barrio, entonces, yo también juego carnaval porque estoy fuera de la academia, tiro 3 huevos en la cabeza, porque ahí doy rienda suelta a mis pasiones atávicas. Pero cuando yo voy a la academia, pasa lo mismo de la influencia que tuve en el comportamiento de cada escenario social, que lo recibí a través de Batman y a través de Superman. Batman es un empresario que apoya la ciencia y fuera del disfraz se llama Bruno Díaz. Pero cuando la ciudad está en peligro, en ese momento él utiliza un antifaz y se convierte en Batman para combatir y exterminar, aunque sea con Rakumin, a los villanos de Ciudad Gótica. Y Superman es un señor tímido, especializado en comunicación social, que trabaja en el diario El Planeta, pero cuando se pone en peligro su ciudad, él sale en pos de defender a la misma y hacerla retornar a la paz, para que las operaciones económicas, financieras, educativas, industriales sigan su curso normal. Así debemos entenderlo. Así debemos entenderlo. ¿Usted cree que yo estoy en capacidad de usar la fuerza para eliminar a una persona o no? Sí, hice el servicio militar, pero solo esa licencia es cuando está en peligro la soberanía del país y tengo que defender a los niños, a los ancianos, a las personas con discapacidad. Es eso. Entonces debemos ir comprendiendo cada instancia social y manejar un comportamiento acorde a las circunstancias. Pero sobre cualesquiera de esas actitudes que impriman violencia, así sea a nombre de la defensa de la soberanía de nuestro amado país, debe prevalecer la cordura, debe prevalecer la ética, el comportamiento intachable, la superlativa honradez y otros agregados que fortalezcan la moral privada tanto como pública. Así debemos entenderlo. Bueno, entonces vamos a ver si nos manejamos de esta manera.
y lo hacemos un momento determinado. Es importante para nosotros. ¿Sí se ve? Sí se ve, ¿no? Ya, gracias. Entonces ya me voy graduando con su experticia. Yo reconozco que esto para mí no es tan fácil por dos aspectos. En primer término, por mi crisis isquémica que me hace escribir y pensar con mucha lentitud, y esto se debe operar el 100%. Y lo otro, nunca he sido muy afecto a las tecnologías digitales, sabiendo que son de superlativa utilidad. Les va a parecer algo tonto porque yo no miento. Es como que a alguien no le gusta fumar ni beber. No, es que no le gusta. Entonces, tengo que hacerlo porque es mi responsabilidad como catedrático, pero no tengo por qué mentir. Ahora sí voy a continuar. Una de las cosas que yo creo que lastima a todo ser humano, unos son más fuertes que otros para resistirlo, es que la gratitud de uno no tenga buena memoria. Eso ya lo dije al inicio de esta posición. Yo quisiera que ustedes me ayuden a ir haciendo una lectura para lograr entender por qué José Joaquín Olmedo, el que construyó ese lema de Guayaquil independiente y que después la posteridad lo amplió, Guayaquil por la patria, y otros que se sintieron lesionados y arrepentidos de haber entregado, aquí no merecía lo que le entregaron, le agregaron una coma, Guayaquil por Guayaquil, coma y por la patria. Comencemos por allí para luego ir a la Victoria de Junín, que me parece una pieza epopéyica de alto vuelo intelectual, donde da cátedra del manejo óptimo de la perspectiva literaria. Repito, Guayaquil por Guayaquil, coma, luego ponen la conjunción y por la patria. Guayaquil por Guayaquil, coma y por la patria. Inicialmente era Guayaquil independiente, luego fue Guayaquil por la patria y posteriormente con ciertas correcciones de historiógrafos, entre ellos el fallecido historiador Efrén Avilés, el muy ortodoxo guayaquileño, el matemático Juan José Illingworth y otros, han construido un criterio mucho más sólido para Guayaquil. Entre ellos, se me escapa el nombre del señor Estrada, también fallecido, Julio Estrada, ya me acordé de Julio Estrada,
han creado un escenario mucho más diversificado con la interpretación, inclusive poniendo en tela de duda la originalidad para defender a Guayaquil, ya que José Joaquín Olmedo, el gran representante legislativo en las Cortes de Cádiz, estaba de acuerdo que Guayaquil lo anexaran al Perú y fue apostrofado como peruanófilo. Yo no comulgo con esa actitud severa, le voy a manifestar por qué, me va a ayudar en hilvanar las ideas. ¿Ustedes están de acuerdo que Juan José Flores haya sido el primer presidente del Ecuador? ¿Están de acuerdo? Pero quiero que lo mediten de manera reposada, adaptándolo metafóricamente, pues no, adaptándolo al plano cartesiano, X y Y. ¿Están de acuerdo que haya sido un presidente de origen venezolano, el primer presidente de la República del Ecuador, formada como tal el 11 de noviembre de 1830 en la ciudad de Riobamba, que debería haber sido la capital de la República? Siempre los antipolíticos destruyendo la conducta histórica de lo que nos invita a la vida. Volvemos a la filosofía de la historia. Ellos desajustan el orden para ir descifrando los planes de Dios en la historia. ¿Les parece correcto o no? Les escucho. Jóvenes y jovenesas. Yo opino que no, porque Juan José Flores fue español y siendo el primer presidente, No, en mi opinión, tenía que ser. Bueno, en mi opinión, yo pensaba que tendría que ser una persona de mismo Ecuador, que nos represente. A ver, Doctor, iniciémoslo por esto. Sí, a ver, sigamos. Esto es una tribuna democrática. Entre más opinan, más puntos suman. Todos deben lograr sacar 10. doctor, Vamos, no retirar. yo opino que tampoco fue bueno que Juan José Flores fuera presidente porque al no ser de origen ecuatoriano, tal vez él no tuvo el debido amor a la patria y por eso hizo tantas cosas que hizo. ¿Alguien más? Yo. Para que la Cata evalúe quién. Yo. ¿Me escucha? A ver. Sí. Yo opino que sí. Sí, Verástegui, José. Sí, yo opino que sí, porque eso hubiese ayudado a las relaciones entre Venezuela, Colombia y Ecuador. A ver, ¿alguien más? Mire que son opiniones diversas, conceptos diversos, cadenas de razonamientos diversos. Máster, yo a ver, vamos, deseosa de escuchar. Vamos. Yo opino que debería ser un presidente ecuatoriano, ya que sabían las necesidades, las falencias que tenía el Ecuador, y por ende también podía proyectarse, porque todos los ecuatorianos en esa época eran muy preparados, eran ilustres personajes. Próceres, y eran muy, muy preparados y tenían la capacidad de hacerlo. Pero no sé qué pasó, porque él lo eligieron presidente. Eran repúblicos, eran circunspectos, todos esos son términos que fortalecen el juicio de un perfil humano. ¿Alguien más? Yo opino ver, que ¿quién más, por favor? Katia, a ver, vamos, señorita. Yo opino que no, porque tiene que ser una persona que sepa de sus raíces, de su cultura, que ame su tierra y la gobierne de buena manera.
Correcto, o sea que el Ecuador es un país mal gobernado, siendo una geografía consolidada. Ya les expliqué qué significa el término de geografía consolidada, cuando un país tiene riquezas naturales que uno dice hasta basta, pero los administradores no están a la altura de esa circunstancia de consolidar la parte política, la parte social, la parte económica para hacer una gran nación. Bien. ¿Algún otro criterio para que la cátedra intervenga en relación a las opiniones que se han vertido? ¿Ya? Aquí a nadie se le prohíbe la tribuna democrática, pero obviamente que nos tenemos que organizar. Si han terminado las intervenciones, continúa la cátedra. ¿No van a intervenir otras personas? Bueno. Doctor. Sí, gracias a Dios. Entonces yo opino que sí, porque él fue el general libertador. Él luchó por la independencia también de Venezuela, la Nueva Granada y Ecuador. Entonces... Mire, ese otro agregado, sí. Nos pone puntos complejos. Hay varios puntos complejos, de lo simple a lo múltiple. ¿Alguien más o la cátedra va a hacer el papel de mediadora en los conceptos que se han expuestos? Los primeros, como el penúltimo y el último, tienen consistencia histórica. Cuando analizamos cualquier aspecto, sin excepción, ¿dónde debemos asentarlo? A las coordenadas de espacio y tiempo. A las coordenadas de espacio y tiempo. Y uno tiene que tener una visión objetiva. No tratar de decir, bueno, es que ellos se equivocaron en esto y aquello. Claro, se equivocaron porque yo soy del siglo XXI, pues ellos fueron del siglo XIX y han transcurrido 200 años. Así es fácil opinar. Entonces vamos a lo concreto. Bolívar quiso hacer de estos países una sola nación, tomando como referentes, se llamó Gran Colombia, porque querían copiar el modelo, y por eso es importante la literatura. No existe una literatura muy sólida en América, era tomada de la cultura colonial, era tomada de Francia, era tomada de España, era tomada de Rusia, porque no existían ideólogos en nuestro subcontinente por obvias razones, lo tenían esclavizados, lo tenían con múltiples niveles de analfabetismo, incluido hasta al emocional, porque le vendían y le cultivaban la suma de todos los miedos para que ellos no se liberaran. En ese entonces había una sola nacionalidad. Mire cómo nos tergiversan la historia. Una sola nacionalidad. Yo era gran colombino. Pero como nos salió el problema antropológico, como cuando nos enojamos y el profesor nos toma lista sabiendo que nos quiere, que nos va a ayudar, pero nos resistimos a la disciplina, así nos forman para que no progresemos como país. Todos los países que progresan son aquellos que cultivan la disciplina en la ciencia, la disciplina en la puntualidad, la disciplina en la cultura, la disciplina en el respeto, la disciplina en el orden de llegada, ¿no? Hay gente que llega a la cátedra con un grupo de 20 personas y ya se quiere adueñar de la especialidad, se quiere adueñar de la facultad y luego de la universidad. Y así no funciona la sociedad, porque eso implica rechazos y multiplica agravios que podrían encontrarse con resistencias mucho más fuertes que aquellas que ellos quieren imponer. Por eso es importante manejar la paz y los procedimientos en un orden moral, en un orden ético, en un orden aritmético, en un orden sociológico, para evitar choques. Entonces, dicen los que ironizan con la historia que Bolívar, viendo que esto se estaba dando y para que no se desmantelaran más, aceptó las repúblicas autónomas. La escisión de la Gran Colombia, que había tomado el modelo directo de Gran Bretaña, de allí Gran Colombia. Había tomado el criterio un poco de monarquía constitucional, presidencias vitalicias,
las había tomado de Inglaterra. Muchos copiaron de Inglaterra. Y de la forma de crear los ejércitos para defender la soberanía lo habían tomado de Rusia, incluyendo su bandera, que nadie supo que Bolívar no pudo ser original en todo, copió la bandera rusa. Y nadie lo supo, porque como hubo la Revolución de Octubre de 1917, ellos izaron otra bandera, que ya no era la amarillo, azul y roja de Rusia, sino una bandera completamente roja, bajo la influencia de un sistema cerradamente marxista, y puso una hoz y un martillo. El rojo significaba la sangre revolucionaria de los bolcheviques que habían triunfado en esa revolución y habían aplastado las cabezas coronadas de los emperadores y zares rusos, incluyendo de las zarinas, porque también hubo una zarina emblemática como Catalina II. Cuando pasó todo esto, llega a unificarse Alemania, se desagregan los países que pertenecieron a la cortina de hierro, y los rusos eligieron o izaron otra vez la bandera de sus antepasados de hace casi 100 años atrás, y allí sale a la luz una vez más la eterna bandera rusa que tenía como vida cerca de 600 años, el amarillo, azul y rojo. Entonces hay que comprender que Bolívar quiso imitar la ideología, el modelo de gestión político, el modelo de gestión económico, el modelo de gestión cultural de países desarrollados, tomándolo desde la misma visión como él interpretaba la vida política. Y por eso es que se explica que el general Bolívar, el general Juan José Flores fuera presidente, porque no era ecuatoriano, ni era venezolano, ni era colombiano. Desde la óptica de lo que se había dado, era gran colombiano. Era gran colombiano. Lo que sucede es que aquellos que quieren buscarle un pretexto siempre y cuando no enfrente, porque la mayoría son teóricos, son cobardes, entonces nos inventaron que cómo es posible que un venezolano haya sido presidente. Lo que se le puede cuestionar a Juan José Flores es que era analfabeto, no estuvo apto para el cargo. Se debe cuestionar es su falta de cultura política. Es lo que sucede con el actual gobierno. El actual presidente, que paulatinamente va cumpliéndose su ciclo presidencial, y este 24 de mayo del 2021 tendrá que entregar el mando a quien salga ungido por las urnas electorales el 7 de febrero de ese mismo año, tiene una discapacidad sobre matemática financiera, tiene una discapacidad sobre econometría, tiene una discapacidad sobre procedimientos constitucionales. No está en capacidad de gobernar. Yo no me estoy refiriendo de la discapacidad en el coxis que tenga, que lo inhabilita para caminar y lo ha dejado para siempre recluido en una silla de ruedas. Ya hubo un presidente, Roosevelt, que gobernó en silla de ruedas y no lo hizo bien, lo hizo brillante, más que bien. Presidente norteamericano. Y que ustedes los pueden observar. Vamos a ver si ustedes manejan bien la observación en el comportamiento social en lo que respecta a lo cotidiano. ¿En qué parte del dinero estadounidense, y ahora que tenemos el señoreaje de libre circulación en nuestro país, igual que se da en El Salvador y primero en América Latina, en Panamá? ¿Dónde está Roosevelt? Y todos los días ustedes lo manipulan. El presidente Roosevelt, ¿dónde está la efigie de él? En el dólar. En el dólar. En el dólar. Muy bien, así me gusta, cero. Ahí está John Fitzgerald Kennedy. Está en la moneda de 10 centavos. En la moneda.
¿Se dan cuenta? Tenemos que ser muy buenos observadores, ir evaluando la vida, pasarle revista todos los días. ¿Y por qué es tan compleja? Porque nos hizo Dios. Y Dios goza de una inteligencia infinita. Entonces nosotros, que somos un pequeño reflejo, tenemos un cerebro brillante. Un cerebro brillante. Imagínense, estas máquinas nos teletransportan a cualquier parte de la geografía universal. Si yo quiero, voy a Alemania, por último la traduce al alemán lo que yo digo. O me voy a Finlandia, lo traduce al finlandés. O me voy a Corea del Norte a comer esclavitud con Kim Jong-un, el niño que quiere lanzar ojivas para destruir al mundo, etc. Entonces somos extremadamente brillantes. Eso nos obliga a ser analíticos, a pasar revista, a manejar tantas cosas bellas. ¿No le parece que estamos metidos en la parte más extensa del organismo, que es la piel? Y aquí hay un cruce de tantas cosas, ¿no? Paquetes genéticos, tipo sanguíneo, el aparato respiratorio, la forma gesticular, que es una forma de hacer una suerte de partitura, porque hace rimar el conjunto de las palabras con los instrumentos de las extremidades, etcétera, 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 un largo y barroco, etcétera. Las composiciones visuales, que son tan generosas, la tengo debilitada por las razones que he explicado, pero me siguen sirviendo. La anatomía del ojo tan brillante, etcétera. Entonces Juan José Flores se justifica que haya sido venezolano, porque en ese momento había una patria grande y común, que era la Gran Colombia. Después vino el estadista Vicente Rocafuerte y Bejarano. Lo conocemos, lo sabemos. Lo hemos visto en su expresión filosófica en el monumento que existe en la Plaza de San Francisco. Así. Fue un gran estadista. Consolidó la nación, multiplicó las instituciones, constituyó el Colegio Centenario Vicente Rocafuerte, que primero se llamaba San Vicente. En honor a él, pues, le pusieron el nombre de Vicente Rocafuerte. Y todo eso. Ahora bien, vamos a la ironía. ¿Cómo nació el Ecuador? Claro que la anécdota nos lastima, pero la universidad, ¿qué debe apelar, aunque le explote la verdad en la cara? ¿A las verdades o a las mentiras? Parafraseando a Mario Vargas Llosa, la verdad de las mentiras. Se refiere pues a que los literatos crean escenarios ficticios. Por eso el título de uno de esos ensayos. ¿A qué debe apelar la universidad desde sus tribunas académicas? ¿A la verdad o a la mentira? Así le explote la cara, a la verdad. La verdad. Ya, esta anécdota a mí no me gusta, pero se las voy a trasladar porque me gusta la verdad. Dice que el Ecuador tuvo una partida de nacimiento sin asistencia de ninguna índole. Nació a la Bartola y nació ni siquiera con un desplazamiento de angular para ubicar una geografía correcta, sino imperfecta. Dice que al general Simón Bolívar se le quedó uno de sus colaboradores sin repartirle un espacio de tierra, tal como lo había hecho con Santander en Colombia, y que terminó más tarde como los demás. Fue uno de los primeros que se encolumnó para agradecerle al general Simón Bolívar y Palacios, agradecerle traicionándolo. Pero como Bolívar era idealista, hizo un punto y coma. Y cuando se percata que faltaba, pues Juan José Flores dijo una expresión que ya es producto de mi imaginación: ¡ah, de veras! A usted le falta. Entonces hizo como cuando una ama de casa en una fiesta infantil se olvida de un niño de repartirle el pedazo de la tarta, como dicen los
español. Entonces, por ahí de un pedazo grande le quita un pedacito, y de uno que también tiene una porción grandecita le quita, y de un poco de retazos de la torta le hace una porción al niño que se estaba quedando sin probar la tarta. Así nació el Ecuador. Regalémonos un pedacito de Colombia, otro pedacito del Perú, otro pedacito de acá. Y allí se formó una patria de 1 millón de kilómetros cuadrados, porque así fue, tuvo 1 millón. Y los propios antiguos de la Gran Colombia se encargaron de quitarle una parte a través de los tratados, a través de los acuerdos, a través de los protocolos y a través de las cédulas reales. Y el Ecuador quedó reducido a una torta para 6 personas de 256.370 kilómetros cuadrados, como es ahora en este día 22 de julio del 2020, año de nuestro Señor, nuestra patria. Por eso es importante que la juventud, en cada relevo generacional, tenga las cosas claras para no perder su identidad, su cultura, su civismo. Y una de las cosas que son vitales es la construcción de 2 calendarios. El uno le corresponde al Ministerio de Educación y Cultura del país, construirlo de manera inagotable. Y al otro le corresponde construirlo al Ministerio Público. ¿De qué calendario me refiero en cuanto al segundo que estoy citando? Ministerio Público. Dicen que la memoria del pueblo es frágil. No es frágil, sino que a quienes le corresponden mantener vigentes los hechos históricos y estudiarlos a través de la ciencia, con el agregado de múltiples metodologías para que las cosas queden bien depositadas en la memoria a largo plazo de la sociedad, no lo hacen. Y en este momento es un pecado de lesa humanidad no hacerlo, porque existe vía internet, WhatsApp, lo que usted quiera, YouTube, televisión abierta, televisión por cable. Hasta ahora hay programas culturales ni novelas de biografías de mujeres y hombres célebres, cuya meta deberíamos seguir. Solo hay Popeye sobreviviendo a Escobar, el patrón del mal. Ellos son los que no nos permiten tener una idea clara de nuestra historia, de saber asimilarla con concreción. Y el otro calendario, ¿por qué dije el Ministerio Público? ¿Quiénes se convierten en enemigos del pueblo? ¿Quiénes? En este momento que Diario El Universo, por asesoramiento de sus contadores de costos, han cambiado el formato del periódico para convertirlo en un formato similar a los que usan los que realizan, elaboran y construyen la Crónica Roja. El Ministerio Público debe decirnos que existió el monstruo de los Andes y recordárnoslos permanentemente. Debe hacernos un calendario para decir qué pasó con el robo de la perimetral, quiénes estuvieron allí. Debe constarnos quiénes destruyeron a la universidad como falsos impostores de la década del 90 hacia acá, y encarcelarlos, pero no lo hace. Al Ministerio Público le corresponde ese calendario. De la misma forma que hoy hemos traído a la tribuna académica al general Simón Bolívar, de la misma forma debe recordarnos. ¿Recuerdan otro hecho? ¿Quién fue que le robó 80 millones de dólares al absorberlos de las bóvedas del Banco Central en el gobierno
del doctor Rodrigo Borja Ceballos, el enciclopedista tardío. Eso hay que recordarlo. ¿Cómo vamos a hacer nosotros una telenovela? ¿Cómo se llama este caballero famoso que no llega ni siquiera, no le llega a los tobillos a Julio Jaramillo? Que hicieron una novela, una telenovela, pues novela es otra cosa, novela es la palabra impresa. Telenovela, ayúdenos. Para eso la cátedra, para eso la sociedad contemporánea y la política educativa. ¿Cómo vamos a formar los jóvenes? ¿Cuáles van a ser los nuevos paradigmas? ¿Cómo vamos a estructurar las nuevas mallas curriculares? Inventando asignaturas pomposas que no tienen ni pies ni cabeza. ¿Cómo se va a crear una cátedra con sólida pedagogía social? Si nos falla el Ministerio Público con su calendario y nos falla el Ministerio de Educación y Cultura con su calendario cívico-histórico, al no poner con tinta roja la celebración alborozada y profunda del natalicio de quien nos regaló este país, de quien, sin tener nosotros mayoría de edad para gobernarnos, nos entregó este país. Para ser más gráfico, entregarle un Mercedes-Benz 580, que es más grande que el carro de Batman de la cinematografía, a un niño que no sabe manejar. Y paulatinamente nos lo van borrando, le ponen acetona, liquid paper para que se borre de nuestra inteligencia histórica ese personaje emblemático. Por eso es importante los debates, los análisis. Mire cuán equivocado hemos estado con Juan José Flores. No, el problema de Juan José Flores fue su analfabetismo político, su analfabetismo funcional, su analfabetismo económico, su analfabetismo financiero, su analfabetismo en política internacional, su analfabetismo oratorial, pero fue brillante guerrero y fue uno de los abonantes más radicales para consolidar la libertad de los países latinoamericanos y expulsar después de 354 años consecutivos a la corona española de estas tierras, de la América morena, de la América ante la cual nadie es solidario con sus lágrimas. Bien, estas clases tienen que manejarse en base a los análisis, etc. Estamos compartiendo pantalla y vamos entonces a esto. Alguien podría leer y quisiera que hagamos las pausas después de cada soneto y vayamos evaluando paulatinamente lo que nos dejó escondido en cada letra, lo que se llama comúnmente leer entre líneas y sobre líneas. Pregunto, ¿sí conocen la aplicación de leer entre líneas y sobre líneas? Le pregunto. ¿Conocen la metodología de leer entre líneas y sobre líneas? ¿Conocen el término poner la pica en Flandes? Si aquí estamos para aprender, si no lo saben, enhorabuena. O si no, ¿para qué estamos en una aula de clase? Es para perfeccionar nuestra inteligencia, contrastar nuestros pensamientos para que se vuelvan más perfectibles cada día, para lograr manejar una inteligencia múltiple en lo cotidiano y más que nada en esta especialidad que es eminentemente una especialidad técnica. ¿Recuerdan los términos o no? No. Ya. No. Comencemos lo primero. Leer entre líneas quiere decir que yo digo una frase que no la completo. Me dice alguien alborozado, ¿y qué voy a hacer si tengo muchas faltas? Y yo soy egoísta y dejo cosas entre líneas. A usted le corresponde tomar la decisión, no a mí. No sé si eso sea una respuesta.
hay una conducta reticente. ¿Podría alguien buscar en su ordenador la palabra reticente o reticencia, por favor? Entonces nuestra inteligencia, sigo explicando mientras las buscan, por favor, reticencia o reticente. Entonces nos invita a que nosotros completemos la frase o qué se escuda detrás de una frase. Guayaquil por Guayaquil decía, coma y por la patria. ¿Esa frase une más al Ecuador o lo divide? Guayaquil por Guayaquil, coma y por la patria. Está bien que aportemos con la educación, con un pensamiento de esa índole y hagamos hasta cátedra dentro del mismo. Suma o divide, ahí leemos entre líneas. Es lo que en apariencia no sale a la luz, pero se esconde en la frase si uno la medita paulatinamente. No me estoy refiriendo a la descomposición de sujeto y predicado, sino que va más allá. Guayaquil por Guayaquil, coma y por la patria. Con mucho gusto. Disculpe, la palabra que usted pidió es reticencia, ¿verdad? Sí. Ya, es hecho de insinuar. Le iba a decir el concepto. Reticencia es el hecho de insinuar o no decir directamente algo, generalmente con intención maliciosa. Claro. Bueno, pues, si usted ha tomado por la necesidad un terreno irregular, me han contado, no sé, comienzo a ser perverso, me han contado que a las personas las saben matar, pero no creo que eso le pase a usted, no. Y a otras las desaparecen y en fosas comunes lo entierran, pero bueno, en este momento no dispongo de tiempo, buenas noches, hasta mañana. Y le dejé la tarea de la angustia. Le sembré una serie de abrojos, de espinas. Abrojos son espinas macro. Correcto, una duda, una ansiedad. Cuando alguien quiere justificar los intereses de la selección ecuatoriana de fútbol, son los titulares así. Tercer partido que pierde, un ejemplo. Dice, tropezó una vez más el Ecuador, pero la esperanza está en pie. Para que la gente no se ausente de los estadios, para que no haya crisis económica en la FES. Pero si fuera real, ¿cómo debería ser la frase? La selección ecuatoriana se revolcó por tercera vez en su propia mediocridad y se aleja del Mundial de Qatar. Lo que hacen con Jordi Cruyff. Él es un estafador, es un charlatán. Él es un cuetero de muisne. Nos sigue vendiendo a la unidad el reloj público, la torre morisca esa que está por el malecón General Simón Bolívar. Alguien debe decirlo. Alguien tiene que decir la verdad, señor. Usted es un ladrón. Y presentar la denuncia ante el procurador, que es el abogado del Estado, para que inicie acciones contra este tipo. No, que ya viene, que el avión, que dice que hay mucha reticencia de parte de los directivos. La verdad es corta, precisa, ilumina igual que los rayos solares. La reticencia se la aplica. Es como en este momento hay un silencio total y ya nos deben 2 meses. Y nadie dice nada. Envíe las listas de los que asisten. No se olvide de manejar la flexibilidad con los estudiantes. Trate de no aplicar cosas muy rígidas. Y por acá hay una mano que se alce, ya no es una, sino 2. ¿Cuándo pagan? No solo de pan vivirá el hombre, pero también vive de pan. Y usted tiene miedo de decirlo y se autocensura. Dice, Dios mío, ya a los 62 años, ¿de qué voy a vivir? Tendré que vender guineo ahorita. Entonces la academia debe enseñarnos a manejar una verdad. Y una verdad dicha sin insolencia, con metodología científica, con metodología ética, con metodología conceptual, con metodología intelectual. Esa es la academia. Entonces hay muchas cosas que quedan entre líneas.
y sobre líneas es que, siendo claro lo que se dice, muchas cosas se quedaron, por hablar con lenguaje de la imprenta, muchas cosas se quedaron en el tintero o se quedaron en carpeta. Es importante. Ahí están, entre líneas o sobre líneas. Y cuando alguien tiene una sentencia precisa, un término correcto, una aclaración oportuna que va a servir a todo un colectivo, se dice: puso la pica en Flandes. Puso la pica en Flandes. Por decirlo así, para ser explícito, puso los puntos sobre las íes. Pero cuando es algo más profundo se suele decir: puso la pica en Flandes. O sea, es decir, dejó las cosas con la precisión matemática de ser entendido hasta por aquellos que tienen un vuelo de capacidad reflexiva demasiado parco. Eso es. Ahora vamos, para no alejarnos sobre el tema. Vamos. Nos dice esto, nos dice alguien que lo comience a leer para evaluarlo, el canto a Bolívar, que es un ditirambo. Busca qué quiere decir ditirambo. Ditirambo, ditirambo, de dedo, ditirambo. Es un ditirambo, pero del 1 al 10, 20. Da cátedra de perspectiva literaria, da cátedra de gratitud, sintetiza todo un proceso genial de la espada libertaria del siglo XXI. Se debería llamar, ahí hay un solicismo de régimen proposicional, debería haberse llamado socialismo para el siglo XXI. Pero ellos lo llamaron equivocamente del siglo XXI. ¿Qué decían sobre la espada de Bolívar? Ya camina sobre América Latina. ¿Cómo debe haber sido construida la frase? La espada de Bolívar se levanta en furor para liberar por segunda ocasión a América Latina. Está mal hecha la prosopopeya. Las espadas no caminan, se desnudan para combatir cuando son colectivas las iniciativas a favor de la libertad o para perfeccionar una libertad que le falta todavía, hechos más justos que quedan, agravios que deben ser superados, heridas que deben ser restañadas. Allí se desenvaina una espada. Entonces es una espada que se enciende en furor y que transita por América Latina para lograr su segunda independencia. Le estoy prestando un favor intelectual a aquellos que solo se dedican a querer captar el poder, pero no están preparados para poder administrar el poder, porque el poder se lo administra con honradez y con un valor agregado, beneficiar a todo el mundo sin acepción de personas. O si no, no accede al poder. Todas las personas le ponen a alguien, cuando lo ven lo ven un luchador inclaudicable, le ponen a la esperanza de ellos, le ponen el nombre de ese grupo, de ese líder o de esa lideresa. Y usted no puede defraudar la confianza. Son dos seres divididos en dos misiones que en el fondo son convergentes, que no deben fallar a una sociedad. Ni un prevístero ni un político. Ni un prevístero ni un político. El prevístero tiene que ayudarme a mí a sobrellevar el peso de la vida para saber morir cuando me toque el turno. Y el líder político tiene que solucionarme los problemas, incluyendo con mi fuerza vital como ciudadano o ciudadana, para hacer un mundo más justo, con mayor justicia social. Los dos no pueden fallar. Si falla el uno, me hace apagar mis grados de espiritualidad y de fe.
y si falla el otro, me hace resentir frente a alguien que solo utiliza la tribuna para mentirnos. Allí viene lo que dice el gobierno: miente, se miente y nos miente. Por eso tenemos que tener una crítica bastante fundamentada para poder abonar a favor del sistema como sinónimo de bien común. Un sistema tiene que descansar en el bien común, la libertad de empresa, la realización, el emprendimiento, las líneas de crédito, la consolidación de la familia, las garantías de las libertades, lograr la seguridad ciudadana. Todos esos son postulados que nuestra Constitución 20ª de la República de Ecuador nos consagra. Por eso es que no hay que hacer una nueva consulta con muchas preguntas. Una sola pregunta: ¿usted está de acuerdo que deben ser aplicadas la revocatoria de mandato a las autoridades desde lo mínimo a lo máximo en cuanto al incumplimiento de normas? ¿No han escuchado la frase que se desprende del pensamiento popular, que la ley se convierte en letra muerta? Entonces hay que impedirlo. ¿Quién no le está entregando el 40% para la jubilación a los trabajadores? El gobierno de turno debe de irse entonces. Incumplimiento de normas. ¿Quién está afectando la democracia en las universidades? La CENESID, el SEACE o como se denomine, que en este momento deben dar un paso al costado para que otra vez vuelva el río anchuroso de la democracia y construir un cogobierno que le dé solidez a los debates académicos, científicos y tecnológicos a las universidades que están intervenidas. Eso se llama cumplimiento de norma. ¿Quién no les quiere pagar a los trabajadores haciéndole un transfugio en su liquidación, en una interpretación antojadiza de los empleadores y corroborada más tarde con sofismas jurídicos por la Asamblea del artículo 196, numeral 6 del Código del Trabajo? Incumplimiento de norma. Deben ser destituidos. Esa debe ser una consulta. ¿Está usted de acuerdo que todos aquellos que incurran en el incumplimiento de norma dentro del proceso público, privado, deben revocársele su mandato y los otros deben iniciárseles juicios por atentar contra la paz social de los ecuatorianos? Responda sí o no. Eso debe calificar la Corte Constitucional. El incumplimiento de norma. ¿Cómo se llama el incumplimiento de norma en el lenguaje común del pueblo? Leamos entre líneas y sobre líneas. Se dice así: ve, allá va Freddy Benítez, que todos los días da su palabra y no la cumple, por tanto estoy desprestigiado. Eso es incumplimiento. Pero puedo decir de otra manera: allá va Dolores Mora Coronel, que siempre da su palabra y la honra en micro, meso y macro, y goza de buena salud moral, y todas las personas las toman como ejemplo. Mire cómo se marca la diferencia. Se traza una línea divisoria limítrofe entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo falso y verdadero, por hablar con lógica aristotélica. Eso se llama incumplimiento de norma. No se cumple lo que se promete. ¿Qué calificación van a sacar ustedes en esta asignatura de Sociedad Contemporánea y Política Educativa? Vamos a ver si me conocen, les pregunto. ¿Cuánto? Brillante. 12. Brillante. Ya no cayeron en la trampa. Bueno, comencemos con la lectura. ¿Alguien nos puede ayudar? Estoy compartiendo pantalla. Así me voy alfabetizando en ofimática por lo menos. ¿Vamos? ¿Alguien quiere leerla? Sí. Pero léalas con las razones del corazón. No la va a leer como si la voz su voz hubiese decrecido, sino con énfasis, ¿no? Comencemos. Doctor, entonces. disculpe. Sí.
Sí. La clase termina a las 7 y ya mismo va a terminar. Una vez que Así termine, es. se cierra la plataforma. Sí, lo sé. Seria creo que es la plataforma, ¿no? Bueno, cumplimiento de norma. Ha sido un placer, que el Trino Dios los colme de pletóricas bendiciones y que las cosas salgan mejor que bien. ¿Me parece correcto?